Ahora vamos a elaborar un manual que le va a permitir a alguien más, a alguien que venga después de nosotros, a reaccionar sobre las situaciones que ya vivimos. Esto tal vez es algo que normalmente las personas no hacen porque están operando todo el tiempo, tienen prisa, pero sí es importante llevar una bitácora, llevar un registro de lo que pasó para podérselo entregar a alguien, incluso cuando va a ser capacitado, para que comprenda cuál fue el problema, cómo estamos tomando medidas para prevenir que eso suceda y que sea un documento consultable, que sea parte del conocimiento de la empresa. Así que vamos a verlo aquí en pantalla. Es el manual de lecciones aprendidas y tenemos que tomar en cuenta cuál fue el problema que se registró. Si estuvo relacionado con la entrega, si fue parte de los restaurantes, que son parte de estas categorías que hemos utilizado dentro del proyecto de InstaFood que creamos específicamente para este curso. Si es un problema de sanidad, de capacitación, de atención a clientes, de compensaciones o devoluciones o acoso y violencia, que son situaciones, digamos, mucho más críticas. Ahora vamos a analizar un caso que nosotros imaginamos aquí para el caso de InstaFood, que le decimos llamar Lord Pizza. Recuerden que aquí en México a las personas que suelen ser prepotentes o que reaccionan con violencia ante situaciones muy simples se les llama Lord o Lady, haciendo burla, digamos, de su poca educación. Así que aquí en el manual, ahora lo vamos a ver, estamos describiendo cómo detectamos el problema. Ese, digamos, es lo que desata todo y cuál fue el punto que nos hizo sospechar que algo podría crecer o ser una crisis más grande. Así que aquí podemos ver que llegaron varios tweets en el periodo de media hora arrobando a InstaFood y usando el hashtag LordPizza donde subían un video donde se veía que un hombre golpeaba a un repartidor que tenía todo el uniforme de nuestra empresa. Entonces, eso también nos hacía pensar que realmente había pasado. Después tenemos la bitácora, que es algo muy importante, que eso también se usa en incidencias de ciberseguridad para dar minuto a minuto sobre lo que está pasando y sobre lo que estamos moviendo. Recuerden que cualquier acción que tengamos, cualquier llamada que hagamos, tiene que estar registrada aquí. Entonces, aquí dice, registramos 4 tweets y contestamos los tweets de los involucrados diciéndoles que ya estábamos haciéndonos cargo de esta situación. Después, la recepcionista de la empresa registró ciertas llamadas de medios de comunicación, la situación empezó a crecer, no podían localizar al repartidor porque tenía apagado el celular y el número que dio de referencia de su familia no funcionaba o no era el correcto. Y entonces empezó a crecer la crisis y había 2 medios que habían publicado algo, uno de memes y un noticiero, y estaba anunciando una entrevista con el repartidor. Entonces, como ven, cuando pasan este tipo de situaciones, podemos pensar que la situación se nos está yendo de las manos, porque si ya alguien va a dar una entrevista sin la autorización de la empresa, es algo grave y puede decir cosas que en realidad no sabemos qué pasó, si lo tenemos que compensar, si lo tenemos que llevar al médico. Entonces, para no hacer el cuento largo, aquí pueden ver toda la historia y recuerden que además esto es un documento que van a poder encontrar en la parte de recursos con todo lo que se hizo, a quién se llamó, en qué momento se emitió un comunicado previo. Aquí al final se dice que tanto el repartidor como el directivo hicieron una conferencia de prensa, aclararon todo y después, pues obviamente hubo una denuncia por parte de la persona que usó la violencia sin necesidad y que causó algunas lesiones graves a nuestro repartidor. Como podrán ver, pues es una manera de decir, pasó esto, inició con esto, nuestros focos fueron los medios de comunicación, que además incluso llegaron al hospital. En fin, ustedes pueden poner todos los detalles, pero alguien que no ha tenido experiencia en el manejo de crisis puede entender que 3 o 4 tweets pueden derivar en algo mucho más grave, en una situación en la que el país entero está platicando o está conversando, está opinando, y sobre todo que es un material que los noticieros o que los medios de comunicación van a querer, ya sea que a nivel de chiste o a nivel de información, van a querer obtener una declaración, obtener algún teléfono de algún vecino del repartidor para poder sacar esa información, y eso también nos va a afectar a nosotros como empresas y tenemos que saber cuál es el momento ideal para comunicar algo.
La siguiente pregunta que tienes que contestar es ¿a qué áreas afectó este problema? Aquí podemos ver que hubo una afectación al departamento de finanzas porque se registraron un 70% menos ventas durante 5 días, que fue lo que duró el trending topic. También afectó a operaciones porque hubo repartidores que amenazaron en hacer una huelga si ellos no tenían un seguro de vida o un seguro médico y podrían renunciar o simplemente dejar sin operaciones a la empresa. También afectó al área de marketing porque ellos ya tenían una pauta pagada para promocionar una campaña que se llamaba De Trancazo y para promocionar los restaurantes cercanos a las luchas libres. Y al estar nosotros involucrados en una situación de violencia, no podemos estar promocionando algo que haga referencia a un golpe. Es por eso que se les pidió que la dieran de baja, porque eso no estaba apoyando al mensaje que después el director general iba a dar para pues tratar de arreglar la situación que había pasado con este repartidor. Como verán, una cosa tan pequeña se pudo escalar a cosas mucho más físicas y que tienen que ver con el desempeño de la empresa en sí. La siguiente pregunta es, ¿a qué responsable le llamaste una vez que supiste del problema? Esto aquí pusimos que habíamos llamado a operaciones y recursos humanos, a pesar de que, de que eran las 11:52 de la noche, a pesar de que fuera una hora muy noche, se le llamó para poder avisarles de esta urgencia. Los resultados, ¿qué resultados o consecuencias tuvo para la empresa? Hubo una baja en ventas y hubo quejas por parte del personal. ¿Qué acciones debemos tomar para que no vuelva a pasar? Esto obviamente es después de que ya vimos la crisis, qué acciones podemos hacer para, pues, como para implementarlas incluso dentro de la aplicación, físicamente. En general, aquí lo que podemos ver es que se implementó un botón de emergencia en la aplicación de los repartidores, donde pudiera ligar directamente al 911. Ellos también tienen derecho a reportar una emergencia cuando el cliente se está poniendo violento. Y además se implementó un seguro de gastos médicos proporcionado por la empresa por más de $50,000, un ejemplo, ¿no? Y también aquí podemos ver qué causó el problema. Simplemente llegó una pizza fría. O sea, si lo vemos dentro de nuestro mapa de calor que ya tenemos realizado, pues posiblemente era una incidencia menor, pero la forma en que reaccionó el cliente y sobre todo que se grabó y se subió a redes sociales, podría parecer que no iba a ser algo grave, pero después se convirtió en una situación crítica para toda la empresa. Y aquí también te estamos poniendo con qué evidencias contamos. Hubo un video en redes sociales y además tenemos el testimonio del repartidor, lo cual nos está permitiendo elaborar una estrategia para de ahí partir y hacer una estrategia de comunicación. ¿Hubo alguna afectación económica o algún activo de la empresa? ¿Se dañó computadoras, accesos o personal? Afectó a la empresa porque se dejaron de hacer pedidos durante un cierto tiempo. También se tiene que registrar qué medios se relacionaron con el tema y si ya había medios impresos, digital, si escaló en medios de televisión internacionales. Todo eso hay que registrarlo para tener una idea de qué tanto se habló de la empresa y sobre todo de qué forma. Y también aquí si hay algún cambio social que se pueda hacer al interior de la empresa. Aquí, por ejemplo, se está poniendo que el Instafood se va a aliar con el C5, que es un órgano de gobierno que monitorea la ciudad, y si hubiera una incidencia, ellos pueden reportarlo y poder funcionar mucho más fácilmente con el 911. O sea, esa alianza de tener el 911, como tenemos incluso en algunas aplicaciones de movilidad, es gracias a las coyunturas, digamos, o a las alianzas que se hacen con gobierno. ¿Y qué medidas de seguridad física se pueden integrar? Pues ponerle cascos, algún tipo de rodilleras y sobre todo gastos médicos a los repartidores. Como verán, es un análisis y esto es algo muy flexible, es algo que ustedes podrán hacer a su medida y que es importante registrar, tener fotos, tener capturas y poder presentárselo a alguien y que les quede muy claro
cómo se puede resolver este problema o que si se enfrentan a una situación similar, sepan cómo reaccionar, a quién llamar y de verdad esto en un momento crítico puede ayudar a muchas personas a reaccionar de maneras diferentes. Nos vemos en la siguiente clase.